Muy bien, buenas tardes a todos. Bien, lo primero es que quiero explicar un poco el enfoque que le he dado yo a esto. Yo parto aquí y lo hago adrede, quiero decir, el propósito, o sea, está hecho a propósito, no es un descuido, está hecho a propósito totalmente. Parto de un concepto aquí estricto de jurisprudencia como fuente del derecho, es decir, me refiero únicamente a la jurisprudencia como fuente del derecho de carácter vinculante. Yo sé que hay un concepto más amplio de fuentes del derecho, que es perfectamente admisible, pero eso yo se lo dejo a María José. Porque he querido realizar o enfocar el asunto desde esta perspectiva más concreta a la vista precisamente pues, de una serie de problemas estrictamente de derecho positivo que se han planteado de 2 años y medio aproximadamente a esta parte. Primero, con la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2012 del día 19 de marzo y luego después efectivamente con un anteproyecto que afortunadamente ha decaído, un anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial que se presentó el día, me parece que 5 de abril de 2014 por ahí, y que efectivamente bueno, pues, recibió un informe negativo tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, me refiero en este punto, como incluso de las 4 asociaciones judiciales. Es decir, todos estaban de acuerdo en que este proyecto, lo previsto en los artículos 32 y siguientes del anteproyecto de ley era absolutamente y radicalmente insostenible. Entonces, digo eso, es decir, me voy a centrar únicamente, digamos, en si la jurisprudencia puede o no ser fuente de derecho con carácter vinculante dentro de lo que es el marco estrictamente del derecho positivo español, y luego ya si quiere María José hacer un enfoque más amplio, pues estupendo. Y me voy a centrar además concretamente en donde se ha planteado básicamente el problema, que es en torno a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien, tengo que decir, bueno, voy a hacer un apunte, que esto no lo he puesto aquí en la ponencia escrita, pero lo cuento un poco. Vamos a ver, vamos a partir de lo siguiente. Hace unos meses, en el mes de abril me parece, mi amiga Inmaculada Revuelta escribió un artículo muy bonito en la revista de Administración Pública que se era sobre las evaluaciones de impacto normativo, que ahora está muy de moda, como sabéis todos. Entonces yo a veces me planteo si realmente algunos tribunales, no me refiero, claro está, pues a un juzgado de por ahí, de un pueblo, lo que sea, pero si algunos tribunales, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, antes de poner una sentencia debería meditarlo un poquito más y medir concretamente el impacto de sus efectos. Y voy a poner un ejemplo muy reciente, de hace un par de semanas, la sentencia del Tribunal Constitucional 177/2014, que prácticamente se carga todo el sistema, no solamente de sustituciones, que bueno, ya se lo había cargado el legislador prácticamente, se carga el sistema de sustituciones, se carga el sistema de comisiones de servicio en el ámbito de concretamente dentro de lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, y se carga incluso o pone grandes dificultades para los concursos de traslados. Una sentencia que lo que viene a decir, en pocas palabras, es que se aplica también el principio de inmediación en el ámbito del contencioso administrativo ordinario y que, en fin, con todas las consecuencias que tiene en cuanto a que no puede cambiar el ponente, o si cambia hay que repetir la prueba y todo lo demás. Esto es un ejemplo claro de una sentencia que no mide las consecuencias prácticas que la misma puede tener. Entonces, esto un poco, bueno, pues como introducción. Decía que efectivamente, bueno, pues me iba a centrar yo en lo que es el problema de si la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español puede o no tener carácter vinculante respecto de otros órganos judiciales, partiendo de dos datos de derecho positivo. Uno ha decaído, el decaído anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial de esta primavera, y partiendo también de la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2012. Voy a comentar un poco esta sentencia del Tribunal Constitucional 37/2012 y luego comentaré un poco pues también pues lo que sucede con el anteproyecto. Bueno, esta sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad que planteé yo hace mucho tiempo cuando trabajaba en otra cosa. Entonces, esta sentencia, aquí el problema que se planteaba, bueno, el problema de fondo era una tontería, ¿no? Pero el problema que había ahí era que yo me encontraba con 2 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en interés de ley y que de alguna manera sumadas, o sea, por separado eran 2 disparates, pero sumadas ya era el disparate mayúsculo y con resultados clarísimamente inconstitucionales desde mi punto de vista. Entonces se planteó la cuestión de inconstitucionalidad respecto de la regulación de la prescripción de las infracciones y de las sanciones, tal y como estaba interpretada en interés de ley por esas 2 sentencias del Tribunal Supremo, una de 15 de diciembre de 2004 relativa a la prescripción de infracciones y la otra de 22 de septiembre del año 2008 relativa a la prescripción de sanciones, ¿no? Que venía a decir ambas, bueno, pues que no prescriben ni una cosa ni la otra cuando se ha recurrido en alzada y la administración no contesta. Bueno, entonces
el Tribunal Constitucional al final desestima la cuestión de inconstitucionalidad, pero lo importante es que la entendió admisible. Entendió que efectivamente estaba bien planteado, en el sentido de que efectivamente cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre una ley tal y como está siendo interpretada en interés de ley por el Tribunal Supremo, porque dice, no se trata de plantear la cuestión en relación con la jurisprudencia, sino en relación con la ley tal y como está siendo interpretada por una jurisprudencia que, a juicio del propio Tribunal Constitucional, resulta vinculante. Yo planteaba la cuestión no solamente sobre esa ley, esa regulación de la prescripción, tal y como había sido interpretada en interés de ley, sino que también planteé la cuestión, pues ello de forma alternativa subsidiaria, sobre el artículo 107 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es la que regula el recurso de casación en interés de ley. El recurso de casación en interés de ley, que como todos sabéis, pues implica establecimiento de jurisprudencia vinculante de cara al futuro, pero no resolución del caso concreto, porque el caso concreto se queda igual, sin alterarse el sentido de fallo. Sabéis también que hay prescripciones parecidas en la Ley de la Jurisdicción Social, me parece que es el artículo 219, y también en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, y luego, por otra parte, sabéis también que este recurso de casación en interés de ley es un recurso de carácter subsidiario, que el Tribunal Supremo, bueno, pues considera que solamente cabe, de alguna manera, bueno, pues con carácter excepcional y demás. Entonces, el Tribunal Constitucional, luego yo recuerdo que hablé con el ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional esta, que era Manuel Aragón, y Manuel Aragón dijo, no, si es que hiciste muy bien en plantear la cuestión de constitucionalidad, dice, y es lo que hay que hacer, dice, porque si un juez se aparta de la jurisprudencia vinculante dictada por el Tribunal Supremo en interés de ley, está apartándose del sistema de fuentes y por tanto está prevaricando. Eso es lo que me dijo este señor, que bueno, pues era el vicepresidente del Tribunal Constitucional en aquel momento y además era el ponente de la sentencia. Bueno, entonces, el planteamiento del Tribunal Constitucional viene a ser, en pocas palabras, que el recurso de casación en interés de ley, es decir, la posibilidad de que exista esa creación de normas, en realidad, porque al final es creación de normas de cara al futuro, integración de normas de cara al futuro, pero con carácter vinculante para todos los órganos judiciales, es perfectamente conforme, en primer lugar, con la independencia judicial, porque la independencia judicial supone la sujeción del juez, o está al servicio de la sujeción del juez al sistema de fuentes, y dice, y esto es una fuente más. El planteamiento del Tribunal Constitucional es, y esto es una fuente más. Entonces, como es una fuente más, no estamos atentando contra la independencia judicial, porque la independencia simplemente supone sujeción del juez al sistema de fuentes. En segundo lugar, dice el Tribunal Constitucional, esto, por otra parte, tiene su base en la Constitución, en el artículo 123, la supremacía del Tribunal Supremo, y además contribuye a la uniformidad en la aplicación del derecho y, por tanto, al final, en la igualdad en la aplicación de la ley. Pero el Tribunal Constitucional, a pesar de todo esto que dice, se ve obligado a reforzar sus argumentos, aduciendo precisamente ese carácter absolutamente extraordinario, excepcional, etcétera, del recurso de casación en interés de ley. Yo pienso que a lo mejor ese refuerzo de la argumentación, que además fue objeto de, en este punto concreto, algún voto particular a esta sentencia, dijo precisamente, oiga, si hemos concluido que no hay atentado a la independencia judicial, no hace falta empezar a justificar si el recurso de casación en interés de ley es o no un recurso excepcional o subsidiario o lo que sea. Probablemente yo pienso que a lo mejor todo este planteamiento, este refuerzo, estos argumentos de refuerzo quizá vengan dados porque, claro, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es una ley ordinaria y, claro, por otra parte, aparte de esta ley ordinaria, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 12, apartado 2, como sabéis, pues establece que los jueces y tribunales no pueden corregir la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico efectuada por sus inferiores en el orden judicial jerárquico, salvo cuando administre justicia en virtud de los recursos. Lo cual lleva a otra cuestión, que es realmente el recurso de casación en interés de ley, tal y como está configurado en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, incluso en las otras leyes procesales, ¿es un verdadero recurso o no? Bueno, yo creo que esto es dudoso. El Tribunal Constitucional entiende que sí que es un verdadero recurso, así lo entendió, por ejemplo, en una sentencia del año 99, la sentencia número 121, ¿no? Ahí dijo, no, claramente es un recurso, y de hecho ahí lo que se cuestionaba era precisamente un problema, un recurso de amparo en relación con la legitimación en el recurso de casación en interés de ley, en fin. Dice, sí que es un verdadero recurso porque está estructurado a través de un sistema de recursos, o sea, como un recurso más dentro de las leyes procesales, pero realmente es un recurso, si admitimos que es un recurso bastante sui generis, porque por una parte pues no se altera la situación jurídica individualizada y por otra parte lo que se hace es crear una doctrina legal de cara al futuro, no se está disolviendo un caso concreto. Entonces esto engarza, esto que acabo de decir yo, bueno, pues engarza con otra... engarza con otra consideración precisamente, perdón,
que consiste, a ver, que se me ha ido la olla. A ver, un momentín. Sí, estaba diciendo que... El tema del equilibrio, el tema del equilibrio sí, y la legitimación para plantearlo. Sí, bueno, de eso iba a hablar después. No, lo que iba a decir es otra cosa. Vamos a ver, estaba diciendo eso, que realmente se puede dudar de que el recurso de casación en interés de ley sea un verdadero recurso, o sea, es decir, sea un verdadero recurso sea otra cosa. A mi juicio es más que dudoso que nos encontremos ante un verdadero recurso. Entonces esto engarza precisamente con otra consideración, que es precisamente qué debemos entender por ejercicio de la función jurisdiccional. Porque aquí al final yo creo que la clave de todo el asunto es esta, es decir, ¿qué se tiene por ejercicio de la función jurisdiccional? A mi juicio está muy claro, ¿no? El artículo 117.3 de la Constitución lo dice claramente: es ejercicio de la potestad jurisdiccional, es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y luego el artículo 117.4, ¿verdad? Bueno, pues añade que se pueden conferir por ley otras funciones en garantía de cualquier derecho a los órganos jurisdiccionales y demás. Lo que pasa es que es cuestionable, es decir, claro, aquí se ha argumentado muchas veces, bien, pues entonces esa posibilidad de creación al final de normas a través de doctrina legal vinculante, a través de instrumentos como el recurso de casación en interés de ley, vendría dado tanto porque realmente estaríamos ante el ejercicio de la función jurisdiccional, porque formalmente estamos ante un recurso, como otro argumento distinto, si entendemos que no estamos ante el ejercicio de la función de juzgar, estaríamos ante una de esas funciones del artículo 117, apartado 4 de la Constitución. Yo, no obstante, en cuanto a esta última argumentación, a mí me parece dudosa. Me parece dudoso que la posibilidad de creación de normas vinculantes por parte del Tribunal Supremo se pueda incardinar dentro del artículo 117.4 de la Constitución, porque a fin de cuentas no estamos hablando de cualquier otra función, como pueda ser pues actualmente no sé si, bueno, la querían quitar también, ¿no?, lo del registro civil o eso, sino que estamos ante función de creación de normas que en la Constitución está reservada, es una función que está reservada a otros poderes del Estado distintos. Entonces yo creo que por ahí, bueno, pues no puede encajar. La cosa yo creo que no puede encajar dentro de lo que es el artículo 117 apartado cuarto, 117 apartado cuarto de la Constitución. Luego, por otra parte, claro, el Tribunal Constitucional en esta sentencia que comentaba, la sentencia 37/2012, dice bien, y de todos modos, claro, con esta posibilidad de alguna manera de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, o en su caso, pues planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, pues de alguna manera no solamente quedaría salvaguardada la independencia judicial, sino que también quedaría salvaguardada precisamente la sujeción del juez al sistema de fuentes, en tanto en cuanto si esa doctrina legal de alguna manera pues fuera contraria, por ejemplo, al derecho de la Unión Europea, fuera contraria a la Constitución española, pues siempre le quedaría al juez el recurso de plantear o bien la cuestión de inconstitucionalidad o bien la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero claro, démonos cuenta de lo siguiente: ¿sobre qué dice el Tribunal Constitucional que podemos plantear la cuestión de inconstitucionalidad? ¿Sobre una norma con rango de ley o sobre una norma con rango de ley tal y como está siendo interpretada en interés de ley? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el caso en que no existe, por ejemplo, ningún problema de constitucionalidad. O sea, podemos plantear dos casos que a mi juicio son problemáticos, dos o tres casos que pueden ser problemáticos. Primero, por ejemplo, la interpretación que efectúa el Tribunal Supremo en interés de ley no viene referida a una norma con rango de ley, sino a una norma reglamentaria, que no es susceptible de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. En ese caso, evidentemente, no se podría plantear la cuestión de inconstitucionalidad frente al reglamento interpretado por esa doctrina legal del Tribunal Supremo, aun cuando la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo fuera flagrantemente inconstitucional. No se podría porque no estaríamos ante una norma con rango de ley. U otro supuesto, imaginémonos que el Tribunal Supremo efectuara una interpretación de la ley flagrantemente contraria al texto de la propia ley, cosa que ha pasado en alguna ocasión. En este caso, evidentemente, tampoco nos encontraríamos con un problema de constitucionalidad y tampoco podríamos por tanto, plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Problema añadido, pues por ejemplo el hecho de que en la propia ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, el artículo 101, contemple no solamente la casación en la doctrina legal, o sea, la casación en interés de ley ante el Tribunal Supremo en interpretación del derecho estatal, creación de la doctrina legal en relación con el derecho estatal, sino también el 101 permite a los tribunales superiores de justicia, como comillas, supremos intérpretes, que yo eso lo dudo mucho, del derecho autonómico, pues establecer también doctrina legal vinculante para los juzgados de lo contencioso de su territorio en relación con la interpretación del derecho autonómico.
Bueno, imaginémonos, por ejemplo, que se plantea un problema, por ejemplo, porque la doctrina legal que establezca el TSJ conforme al 101 es contraria a la doctrina legal que ha establecido el Supremo conforme al 107. O imaginémonos, por ejemplo, que el TSJ se extralimita en su función, un caso todavía más claro, el TSJ se extralimita en su función y determina o establece una doctrina legal, por ejemplo, una doctrina legal que en realidad no está versando sobre la interpretación del derecho autonómico, sino sobre la interpretación del derecho estatal. Por ejemplo, el caso de leyes repetidas, ¿de acuerdo? Precepto autonómico que reproduce el derecho estatal, en cuyo caso el Tribunal Supremo dice que es el Supremo intérprete y no son los TSJs, evidentemente. Entonces, claro, es decir, que la regulación realmente legal de este uso de casación en interés de ley es, a mi juicio, bastante paradójica. Eso dejando aparte, evidentemente, los problemas que apuntaba antes Andrés, de restricciones en la legitimación activa, que solamente creen o generen doctrina legal las sentencias de carácter estimatorio y no las sentencias desestimatorias, etcétera. Es decir, realmente este recurso de casación en interés de ley, bueno, pues, en fin, adolece de problemas bastante importantes. Aunque ya os digo que, a mi juicio, el problema principal es que realmente, aunque esté formalmente configurado como un recurso más frente a una resolución judicial con legitimación activa, no sé qué, no sé cuántos, plazos para presentar el recurso, una tramitación procesal, etcétera. Sin embargo, realmente, aunque el cauce formal sea aparentemente de un proceso, realmente, a mi juicio, materialmente la resolución que se dicta no tiene nada que ver con el ejercicio de la función de juzgar, porque no solamente no se altera la resolución, o sea, la sentencia a quo, cosa que también pasa, por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo con la cuestión de ilegalidad frente a reglamentos, que tampoco se altera la sentencia a quo porque ha quedado firme, sino sobre todo porque lo único que se hace no es resolver el caso concreto, sino crear doctrina legal vinculante. Yo creo que realmente no hay que la solución a los problemas de seguridad jurídica o de uniformidad, tampoco es necesaria la uniformidad, ni es conveniente, ni seguramente es querida por el ordenamiento. Pero bueno, para preservar de alguna manera, bueno, pues unos mínimos de seguridad jurídica en la aplicación del derecho por los órganos judiciales, para mí, realmente lo esencial es que cuando hay un cambio de criterio por parte de un órgano judicial se reconozca y se justifique.